Y bueno, como bien sabemos, mañana va a llegar oficialmente la iniciativa de reforma electoral a los legisladores, pero como usted vio durante toda la semana, pues no hubo ni de cerca un acuerdo para avalarla, ni con los mismos aliados de Morena. Así que iniciamos la discusión y le doy la bienvenida a Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. Bienvenido, Rubén. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Juan Zavala, vicecoordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Gracias por estar aquí. Pues finalmente todos los partidos prácticamente se pusieron de acuerdo en algo. No están de acuerdo con el saque de la reforma electoral, pero hay varios puntos que preocupan. Pero creo que luego de los hechos del domingo pasado, el que más nos debería de preocupar, que sabemos que venimos arrastrando de elecciones anteriores y de eso prácticamente no se habla, es el asunto del crimen organizado. ¿Y cuáles van a ser los protocolos o las acciones para impedir que interfieran en estas elecciones? ¿Qué piensas, Juan? Bueno, sin duda de lo que ha dicho la presidenta, esperemos a ver mañana qué es lo qué detalles vienen en la iniciativa, porque el tema electoral pues tiene un componente muy importante, que es que casi todo se ha puesto en la Constitución y muy detallado a nivel de ley, pero pues sí, parece que su diagnóstico no está, un tema que es fundamental. Raro, ¿no? Y que es transversal, digo, ahí seríamos muy responsables. Aquí decimos, es solamente de un partido, es solamente de un color, es un tema transversal que afecta a municipios, a estados y al país en su conjunto. Entonces me parece que es un tema muy importante, que es el principal reto del Estado mexicano y cómo hacemos para que los criminales no penetren en las autoridades. Hemos visto casos como el de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad en Tabasco, al que no se le acusa de ser cómplice, de haber sido omiso, no, se le acusa de haber liderado a una organización criminal completa, estando al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de un estado del país. Y bueno, pues ¿cuántos casos más así no hay? Digo, está el del alcalde de Tequila en Jalisco, que también fue detenido hace unas semanas. Entonces, este es un tema fundamental para el Estado mexicano que me parece que tendría que estar en el centro de la discusión de una reforma electoral. Sí, porque lo que se ha manejado es realmente muy superficial y yo me atrevería a decir hasta un poco tramposo. En el asunto de no hay que permitir que haya introducción de dinero en efectivo para las campañas. Pues sí, pero el dinero en efectivo no es lo que hay que fiscalizar, sino los gastos y cómo se pagan esos gastos. Hay muchas formas de generar el dinero en efectivo dentro de una campaña. Como bien dice Juan, lo han manejado todos hace décadas, Rubén. A ver, yo creo que mañana veremos cómo resuelve, entrecomillado la palabra resuelve, el Ejecutivo Federal estos meses de incertidumbre. Porque se lanzaron propuestas, se dijo que iba a haber una reforma, se ha dicho de todo, se ha especulado de todo, incluyendo este documento que es de la semana que está terminando, en el cual con bullets nos dicen lo que va a ser una reforma electoral, en la cual no se incluye nada de lo que estamos hablando, de cómo evitar que el crimen entre en las elecciones. Hay el esbozo ahí de que no haya dinero en efectivo, pero cualquiera que ha estado en los procesos electorales sabe que el crimen actúa de muchas maneras, secuestrando, evitando registros, matando, coaccionando el voto a la población, coaccionando a los medios, o sea, es muy complejo. Lo que nos presentan en estos bullets pues es regresivo, es de concentración del poder, es de mala factura, o sea, mal hecho, y es insuficiente. Pero lo más importante viene desde el poder, en un momento en que las cámaras tienen unos pesos que no son los que le corresponden a la sociedad. Porque ha habido una reunión, bueno, sabemos de una, pero no sabemos si ha habido posiblemente más, de una reunión en Palacio Nacional con los liderazgos de Morena y sus partidos aliados. ¿En algún momento se ha consultado a los liderazgos de los demás partidos de oposición? Y no es así como debería de estar sucediendo, Juan. Sí, en nuestro caso, digo, como decía Rubén, esta es una iniciativa que hasta donde se sabe, pues se construye desde el poder. Regresamos al lenguaje de los 90, una comisión presidencial, cuando es un asunto que se vio haber discutido en todo caso en la Cámara de Diputados, en el Senado, que es el seno de la pluralidad del país,
que representa las distintas visiones. Y es que en esto, Mónica, todos tenemos una visión distinta de la democracia, los problemas de la democracia, de las soluciones que se deben plantear. Y me parece que desde una comisión presidencial abordarlo, no solamente no invitarlo a quienes se consideran oposición y a quienes nos consideramos alternativa, sino no invitar tampoco a sus partidos aliados, sino hasta el mero final. Y una vez que ellos mismos han dicho inicialmente que están en desacuerdo con lo planteado, no solamente no respetar eso, sino agredirlos, confrontarlos, pues llenarlos de adjetivos de muchos otros militantes de Morena, por ejemplo, a legisladores y a militantes destacados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, pues sí es muy preocupante porque habla de un trasfondo autoritario detrás de esta reforma, que es imponer una visión, que es la de ellos, sin escuchar a todas las demás voces. Y la tradición con las reformas electorales, Mónica, de todas las que se han hecho en este país, ha sido la pluralidad, que todos han estado sentados en la mesa y que todos hemos acordado ciertas reglas para participar y a partir de eso competir. Y hablando de eso de participar, la gente va a señalar a quien busca mantener sus privilegios, es lo que dijo la presidenta de México. ¿Cómo lo interpretas, Rubén? Como innecesario para la jefa del Estado mexicano, porque la presidenta es jefa de gobierno y ahí pudiera decir uno, bueno, pues está identificada con su partido, pero también es jefa de Estado. Es decir, es la representante de todos nosotros y tiene misiones más allá de un gobierno, de cómo dar estabilidad, de cómo dar crecimiento, de cómo dar gobernanza, de cómo generar armonía. Hace rato Juan mencionaba este tema que nos lleva a la polarización, ¿no? De estar descalificando a los oponentes, que son oponentes democráticos, no de otro tipo. Y pareciera que el gobierno quiere establecer un nuevo régimen en el cual la democracia se va acotando. ¿Por qué sale una reforma electoral en cualquier momento? Pues porque hay una necesidad de que quien sea electo tenga mayor legitimidad, de que el voto popular se refleje correctamente, evitando este tema, por ejemplo, del narco, de que el voto popular quede representado en las cámaras. Nada de eso es lo que estamos viendo. Es decir, las oposiciones no están de acuerdo. Los académicos dicen son imprácticas muchas de las cosas que pone sobre la mesa. La comunidad está en medio de esa polarización y lo que vemos no va a generar ni certeza, ni legitimidad, ni confianza, ni mejores elecciones. Entonces, pues es un problema, ¿no? ¿Tú opinas entonces que esto deja de ser un momento ideal para sacar una reforma electoral? ¿Se movieron las condiciones del lugar? Morena ha hecho que las condiciones no sean las óptimas. Porque, te pongo el ejemplo muy rápido de la reforma del Poder Judicial. Todos opinamos algo sobre la misma y ellos no escucharon a nadie. No nos escucharon hasta que vieron la realidad. La realidad de que dice que eso fue un proceso malo y ahora andan viendo si cambian la fecha. Entonces vamos a ir a una reforma electoral donde de entrada sabemos que no nos van a escuchar y que corremos incluso el riesgo de que lo que nosotros digamos sea, entrecomillado, utilizado para legitimarla. Claro, y el debilitamiento del árbitro electoral, particularmente, y lo platicaba yo con Luis Carlos Uralde hace un rato, ustedes lo vieron, el asunto de la profesionalización de la gente que opera la elección, y me imagino que en eso Movimiento Ciudadano no debe estar muy de acuerdo, puesto que gracias a eso es que ustedes han podido tener los nuevos lugares que hoy tienen. Sí. No, nosotros vamos a fijar postura, como ya lo adelantó el coordinador de Movimiento Ciudadano el martes, Mónica, respecto a esta reforma, pero efectivamente creo que, como lo decía Rubén, uno de los temas fundamentales en cualquier democracia, pero sobre todo en la mexicana, donde tenemos unos antecedentes muy negativos, es el tema de la certeza, de que la gente confíe y que los partidos confiemos en la autoridad electoral, en los mecanismos para dar certeza sobre el voto. Y, por ejemplo, pues el tema del PREP, pues era un tema que daba cierta confianza el mismo día de la elección. Entonces decía, oye, es que sale caro y muchas cosas. Bueno, ¿y cómo saldría si no lo tenemos? Y entonces no saber hasta que terminen los cómputos distritales. Entonces me parece que es estar jugando literalmente en muchos de estos temas, estar jugando con fuego, estarle cambiando por quererle cambiar, no porque hay un diagnóstico serio y profundo, analítico, con los costos y los beneficios de los temas. Simplemente me parece que es una consigna puesta en una iniciativa. Entonces, ¿qué vamos...? Es decir, ¿cómo adviertes tú el día de mañana? Porque llegue como llegue, ¿qué va a pasar? A ver, esto es una pregunta muy interesante. Hace unos días esto era la conclusión. ¿Cómo van a llevar esto a textos legales? Primera pregunta, ¿solamente van a presentar la parte constitucional, que está de moda?
Ellos primero presentan lo constitucional o van a presentar lo constitucional y lo secundario. Muchas reformas en este país empezaron de la ley secundaria, es decir, de lo práctico, a concluir en una reforma constitucional, obviamente siguiendo el proceso legislativo. Entonces no sabemos, yo digo factura, no sabemos cómo lo van a hacer, qué tan buen texto va a ser, aparte de que no estamos de acuerdo en el fondo. Entonces, esto lo vamos a saber mañana. Es claro que no llegaron a acuerdos con sus aliados, que sus aliados también ven un peligro en la democracia mexicana, que es ser absorbidos todos por un solo partido. Y hay cosas que se antoja que no hay una buena asesoría, Mónica. Por ejemplo, vamos a quitar órganos electorales intermedios, las juntas distritales. Y bueno, ¿y quién va a organizar eso? Ah, no, que se armen cada que hay elección. Bueno, pues yo te digo que vamos a terminar. Van a terminar contratando empleados de Morena, porque cuando hay un servicio profesional, es gente que nada más está comprometido con su trabajo, con la democracia. No, y con un entrenamiento de años, claro, además. Aparte, ¿no? Y cuando tenemos eventuales, pues van a estar en los ires y venires. Y todo eso se construyó entre todos, ¿para qué? Para dar certeza y legitimidad. Juan. Yo creo que hay, yo reitero y me voy un paso adelante, el país tiene muchos temas, tiene muchos problemas, la gente realmente, uno de los temas que está cada vez señalando más es su preocupación ante una economía que no está creciendo y además no podemos echarle la culpa ahí sí a la coyuntura internacional. Estados Unidos el año pasado creció al 4%, nosotros no llegamos ni al 1.5%. Entonces hay una preocupación de ese tipo de cuestiones, el tema de la jornada laboral que Movimiento Ciudadano impulsó, que fuera con 2 días de descanso y que al final Morena dejó un solo día de descanso. Hay muchísimos temas, el asunto de las boleteras en este país, el tema de la titulación, que para muchísimas personas es un obstáculo para ejercer su profesión, su oficio, después de años, Mónica, décadas de dedicarse a la escuela. Hay muchísimos temas que podríamos estar discutiendo y estamos discutiendo una reforma que parece que lo único que le conviene es al gobierno. Ni siquiera puedo hablar de la coalición porque los propios partidos aliados pues me parece que se sienten maltratados y me parece que se sienten poco escuchados y que no han escuchado a un gobierno tolerante y abierto a escuchar su visión sobre las cosas en el país. Entonces me parece que en este país tenemos la oportunidad de discutir muchos otros temas que podemos ponernos de acuerdo. Lo hemos visto en la votación sobre la reducción de la jornada laboral. En el tema particular de reducirla de 48 a 40 horas, fuimos todos, esa fue una reforma por unanimidad. No estuvimos de acuerdo con que no se aumentaran a los 2 días de descanso, que es lo que quería Movimiento Ciudadano, pero ahí está el caso. Si discutimos temas con sensatez, con profundidad, escuchamos las causas de las personas, podemos realmente hacer un cambio en este país. Pues vamos a ver qué es lo que llega el día de mañana a los legisladores, vamos a ver de qué color se pone la discusión precisamente en los próximos días y seguramente aquí seguiremos sentados la próxima semana. Les agradezco muchísimo a los dos y a todos ustedes, como cada domingo, gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo. Yo soy Mónica Garza y que tengan un gran inicio de semana. Muy buenas noches.